Festival de Cine de Pendance, vaya panda, que nos hemos encontrado en el Festival de Cine de Pendance, desde luego. Séptima edición y prácticamente cerrándolo tenemos el director de un corto, que esta vez no voy a decir yo el nombre, porque seguro que él lo dice mejor. Fernando Alberto Bruce Córdoba. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, yo quiero que me digas así, con el mejor acento panameño que tengas, ¿cómo se llama tu corto? Bueno, el corto se llama Ojue. No, qué decepción. Yo creí que ibas a decir ¡Ojue! No, el corto se llama Ojue. Ahí. Oye, hay un personaje que lo dice maravillosamente en tu corto, un padre, es una figura, bueno, hay mucho de relación, figura paterna, figura de hija. ¿Quién es ese actor tan estupendo que nos pone a bailar a todos? Bueno, en el cortometraje el protagonista es mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo tiene 94 años y esta es su primera vez en cámara. ¡No! Jamás había... Pues es un fenómeno, oye. Jamás había estado frente a cámara ni tampoco en el Canal de Panamá, donde hicimos una de las escenas. ¡No! Y la primera vez que llegó al Canal de Panamá estuvo justo al lado de la esclusa y siendo grabado y con mucha gente atendiéndolo. Ha sido una experiencia espectacular. La verdad, decidí trabajar con mi abuelo porque el personaje del papá de mi protagonista está inspirado en ambos, mi abuelo y mi papá. Ajá. Entonces, ¿quiénes mejores que poder retratar a estos dos personajes que ellos dos mismos? Tenemos ahí ahora una escena en que estás dirigiendo a tu abuelo. ¿Cómo ha sido eso de dirigir a tu abuelo, oye? La verdad, no quería confundir a mi abuelo con ningún tipo de dirección súper complicada o con ningún tipo de intenciones de que piensan esto, haz esto. Claro. Simplemente quería que él fuese él mismo, así que traté de, obviamente, ponerlo frente a cámara. Le comentaba un poquito de lo que estaba pasando en la escena. Ajá. Y de ahí en adelante lo dejaba fluir. Obviamente, para poder preparar al crew, de que estuviesen preparados para no hablar para trabajar con alguien que no es actor. Le comenté a mi crew, por favor, trátenlo como si esto no fuese todo sobre él. Que él no se dé cuenta que es el protagonista de este cortometraje. Claro. Si él se da cuenta que todos aquí estamos por él, se va a friquear, se va a alterar. Nadie le lleve un vaso de agua, él le va a dar agua a ustedes. Y así mismito fue, y así mismito se sintió. Mi abuelo formó parte tanto del crew como del cast. Le daba jugo de naranja y jugo de manzana, todo el crew. Y cuando tocaba rodar, abuelo, ponte acá, director de fotografía, acción, roden, nadie corte y vamos a esperar que esto salga. Ajá. E improvisó frente a la cámara. Los únicos diálogos que tiene mi abuelo en el cortometraje son 100% improvisados. No me digas. No le dije que dijera nada ni nada por el estilo, pero mi abuelo de verdad fluyó con la escena y eso me tiene muy contento. Oye, pero tu abuelo hay que ficharle para más cosas. Yo además que te he visto súper activo porque tú eres de los directores que ha estado en todas las proyecciones, en las conferencias ahí pendiente y demás para hacer un largo. Tu abuelo tiene que estar para la próxima, ¿eh? Sí. Y este es mi primer festival, entonces de verdad quería vivir la experiencia completa y ha sido espectacular. Desde luego. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has sentido en este Pendance? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Has conocido gente? ¿Has disfrutado del público también? ¿Cómo ha vivido las películas? ¿Cómo lo has visto? Me parece un festival muy de mucha comunidad. Veo que muchos se conocen, veo que hay muchas conversaciones y los que no se conocen acá y al segundo día han estado hablando de verdad como si se conocieran de toda la vida. Veo que de verdad los organizadores han creado un buen ambiente para que exista el networking, para que exista el compartir ideas y la audiencia que ha venido me parece una audiencia de verdad muy receptiva. Los que vinieron a comedia gritaban de la risa, los que vinieron a drama escuché un pocotón de gente moqueando en los cortometrajes. De verdad es una audiencia que reacciona mucho y es un filmmaker de verdad. No hay nada que le suba más el autoestima artística a uno que escuchar un poquito después de un cortometraje triste que sí te sabes. Completamente. ¿Has escuchado las lágrimas que hemos soltado con el tuyo? ¿O? Sí, y cada vez que escuchaba yo sonreía más duro. Así medio psicópata, pero es que es verdad que cuando ves la gente reacciona, de verdad que tú también empiezas a reaccionar. Claro. Y de ahí mismo van saliendo nuevas ideas para otros proyectos, ¿sabes? O sea, es un gran feedback que mantiene tu energía de artista andando. Qué bueno. Oye, pero aparte de tu abuelo, también hay una actriz que imagino que es panameña, no sé si vive en Miami, porque esto contigo es que nos recorremos de Centroamérica para arriba todo. Fíjate, hemos llegado hasta Toronto, pasando incluso yo creo que por Nueva York, ya lo hablaremos. ¿Quién es ella?
Bueno, la protagonista es Ingrid de Casa. Ella es una cantante, presentadora de televisión, compositora, es una artista enorme en Panamá. Estoy muy feliz de que haya aceptado ser parte de este proyecto. La contacté porque el personaje que yo tengo es de personalidad fuerte. Es como estas maestras que son estrictas pero que a todo el mundo le cae bien al mismo tiempo. Y esa es la personalidad que me da Ingrid de Casa. Es una persona fuerte, es una persona decidida y quería ese carácter, esa autenticidad de ella que proyecta cuando la veo en televisión desde que era pequeño, siendo presentadora, estando en los reality shows en Panamá. La veo desde que es pequeña y ahora podemos decirnos que hemos compartido un proyecto juntos y trabajado juntos. Claro. Se ha dejado dirigir entonces. Sí, y ha sido una de sus primeras experiencias actuando. Sí. Entonces la mayoría del caso es primera vez que actúan frente a cámara y es que creo que en mi naturaleza de director está de verdad trabajar con personas que me recuerdan a los personajes. Esas son usualmente las cosas las personas que yo casteo, personas que sé que están muy cerquita de ser el personaje que he escrito, ¿sabes? Por supuesto. Oye, al final hemos visto que tiene algo que ver en New York Film Academy. Sí. Entonces, correcto. Cuéntanos tu viaje, porque tú te has venido desde Panamá, pasando entonces por Nueva York hasta Toronto. Lo que te digo, te has recorrido la mitad de América. ¿Cómo ha sido eso? De hecho, el The New York Film Academy en el que estudié, fue en Los Ángeles. El The New York Film Academy. O sea que el recorrido todavía es el New York. Sí, claro, porque el New York Film Academy tiene varios, también en Los Ángeles. Es verdad, el de Los Ángeles. Una experiencia muy, muy cool. De hecho, una de mis compañeras en The New York Film Academy vino conmigo a Panamá a grabar el proyecto. No me digas. Sí, imagínate, es de Singapur, vino a Los Ángeles a estudiar cine y quedó conmigo en Panamá siendo productora de este cortometraje. Pues ese recorrido es bastante más largo que el tuyo, las cosas como son. Sí. Sí, me está ganando. Y ha sido muy cool que ella pueda compartir mi cultura conmigo. La habrás visto en Panamá. Ella no sabe ni un poquito de español, con un pocotón de papeles firmando los cast deal memos con todos los extras. Compartiendo con muchos panameños. Los panameños fue una gran recepción, pero sin duda algo que me ha brindado mucho Los Ángeles es poder compartir con filmmakers de todo el mundo, muy parecido ahorita en Pendants, pero estudiando con ellos, compartiendo con ellos, y creo que eso también me inspiró mucho en el cortometraje, ver como tantas personas lejos de su cultura, creo que en mi cortometraje agarré un poquito de historias y de cosas, de cuentos que he echado con mis compañeros que también todos estamos emigrando de nuestros países hacia una ciudad súper grande, al igual que mi protagonista. Entonces creo que en parte cuando estaba en la proyección de la universidad y vi a esta familia de India viendo mi cortometraje, vi a esta familia de Alemania, vi a esta familia de Rusia, es como muy especial ver cómo este cortometraje que se trata sobre identidad y cultura pudo haber sido compartido y fue creado junto a muchas personas que también estaban en la misma situación que mi protagonista, que es pues estar lejos del origen de tu identidad, pero aún tratar de agarrarla lo más cerca posible. Claro, y además como yo creo que nos podemos sentir todos identificados con eso de que cuando vas a otro sitio, ¿no? Llegas como dices, guau, qué bien está aquí esto, qué bien todo lo total yo lo pensaba. Y luego, fíjate, yo viendo tu corto, he empezado a echar de menos cosas de España. Claro, y imagino que a ti te ocurrirá, ¿no? Que cuando estabas ahí en la New York Film Academy, ¿echabas de menos Panamá? No, yo en Panamá yo no escuchaba música panameña. Yo empecé a escuchar música típica panameña ahora que me mudé a Los Ángeles. Y ahora voy por las calles de Los Ángeles escuchando artistas grandes panameños y alejarme de Panamá ha sido recordar. Tú sabes, muchas veces nosotros recordamos en la ausencia. Obviamente, nosotros vamos a recordar cosas cuando están ausentes. Claro. Y entonces una vez Panamá estuvo ausente, recordé un pocotón de cosas de Panamá que había dado sobrevaloradas, ¿sabes? Entonces, también creo que incluso antes de ir a Los Ángeles pasaron 2 años de pandemia, o sea que desde ya hace 4 años no estaba viviendo en un Panamá normal, ¿sabes? Todos en nuestras casas, lejos de nuestras actividades culturales, lejos de poder ver de verdad un Panamá, el Panamá con el que crecí los primeros 19 años antes de la pandemia. Entonces, 2 años de pandemia sin poder celebrar carnavales, sin poder celebrar las milpolleras, cosas que de verdad me recuerdo, sin poder ir a las tablas, luego 2 años en Los Ángeles, de verdad como que ya me hacía falta poder hacer un cortometraje con una escena en los carnavales para poder tener algo parecido a los carnavales, ¿sabes? Y hacer un cortometraje con una escena de los milpolleras para poder estar medio en las milpolleras, que es un festival que pues aparece en el cortometraje. O sea que has hecho el corto para darte el gusto de... Para ver a mis primos, ver a mis amigos. Pero encima además a los demás nos has enseñado también mucho de Panamá, que oye... Es un bonito accidente, es un bonito... Completamente. Sí. ¿Y cómo se fusionan, tal y como has hecho el montaje, ese final emocionante,
cómo se fusionan, digamos, pues la parte de la emigración, el estar lejos y el estar cerca a la vez. Eso, ahí entiendo que es un trabajo que has hecho con el montaje que la verdad que te ha quedado bien, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que mi fusión entre estar lejos y este montaje que se ve en el cortometraje, lo quiero llevar un poco a los personajes. Yo creé este montaje porque es un momento en el que ella por fin está viendo lo que ha visto el papá durante todo este tiempo que no ha estado en Panamá. Es un momento de empatía, como que en la primera toma de cortometraje son ellos dándose la espalda el uno al otro, ¿sabes? Sí. Muy pocas veces él la ve a ella durante el cortometraje. ¿Por qué? Porque ellos no se ven el uno al otro, ellos no están en la misma página. Por primera vez ella está en la misma página que él y están en la misma página a través de las memorias que tienen. Y estas memorias son todas en Panamá, son todas en su cultura, son todos en estos ambientes de Panamá. Entonces, lo que hice simplemente fue agarrar mis propias memorias, cosas que me recuerdan a mí de Panamá y se las regalé a mis personajes. Al final ella camina hacia donde su papá. Y yo he pecado mucho desde que inicié a hacer cortometrajes en acabar todos mis cortometrajes con un gran monólogo sobre lo que el personaje siente. Ah, no me digas. Y mi reto en este cortometraje era decirlo todo sin ningún monólogo. Así que decidí ocupar un ojue, un sonido que desafiaba tanto su problema con su papá y con su cultura. Claro. Entonces yo siento que este ojue, al final ella gritar ojue, ella le da a entender al papá de que ella está con él y no hubo que decir más de 2 palabras, ¿sabes? Estupendo. De todas formas te he visto a ti que todavía no has llegado a gritarlo del todo, ¿eh? A lo mejor te quedan unos cuantos cortometrajes este que dice Nantito, por favor, erradícalo de esta entrevista, está horrible. Falta practicarlo más con mi papá. Es que al final ese trauma del ojo también es mío. No me digas. Tengo que hacerlo. Es un problema. Es un problema. Hay que practicarlo. Va a tocar hacer una serie y una película para poder yo gritarlo bien. Sí, una serie pero con varias temporadas. ¿Sí, no? Y yo de protagonista, mira. Exacto. Es una opción. Oye, ¿lo han podido ver allí en Panamá? ¿Lo ha podido ver tu abuelo? O... Quiero que sepas que lo ha visto todo el crew y todo el mundo menos mi abuelo. Aún ha faltado, creo que quiero esperar a poder compartir un momento con mi abuelo para poder verlo junto a él. Espero poder estar pronto con él para poder verlo juntos. Sobre todo, siento de que mi abuelo, al ya ser alguien de 94 años, de verdad que quiero que sea una experiencia inmersiva para él, ¿sabes? No quiero que haya ningún tipo de distracción, quiero que él y yo, y quiero estar con él, porque tal vez haya feedback de él, ver su reacción va a ser muy del momento, no quiero como que decir, ya lo vio, y después llamarlo y lastimosamente que no me pueda transmitir bien su reacción, ¿sabes? Entonces quiero ver la reacción de mi abuelo. Qué bueno. Pero entonces, ¿quién lo ha visto? Si es tu familia, ¿no? Mi familia, sí. Toda mi familia, todo el crew, se lo compartí con la noticia de que pasó a Pendance. Y la recepción del crew y de la familia y demás ha sido increíble. Estoy esperando a poder entrar a algún festival en Panamá para que las personas de Panamá también lo puedan ver. Sobre todo como ahorita estamos en el Festival Run, de verdad que tiene que mantenerse privado el cortometraje. Por supuesto, sí, ahora es el momento de mostrarlo en la pantalla grande, de que lo vaya viendo todo el mundo. Y oye, de cara al futuro, a ver, que el otro día yo te vi preocupado porque tú estás buscando también contactos para hacer más cosas, incluso yo ya por ahí como para hacer un largo. ¿Qué es lo que hay en el futuro? ¿Has encontrado ya aquí un productor en Pendance o cómo va la cosa? Bueno, definitivamente... ¿Nos puedes dar una exclusiva ya? Definitivamente muchos colaboradores, mucho potencial en todos estos artistas espectaculares. Y bueno, Canadá, gracias a Dios, no queda muy lejos de Los Ángeles. Entonces hay mucha oportunidad para poder colaborar en futuros proyectos. Ahorita... Si Ojue fue una carta tanto a mi familia como a mi país, que yo realmente lo escribí con una intención más hacia el país que a mi familia. Quiero que mi primer largometraje sea dirigido a mi familia. Yo al ser un director, yo vine al filmmaking a raíz de echar los cuentos míos y de mi familia y demás. Entonces quiero que mi primera película sea basada en mis experiencias con mi familia, hacer como un gran collage esta vez de los integrantes de mi familia que me han hecho a mí como persona. Y al mantenerlo tan cercano a mí, al mantenerlo tan real, realmente los humanos somos muy diferentes, pero también somos muy parecidos al mismo tiempo. Al final sí. Nuestras experiencias se parecen mucho. Al yo echar las mías, muy probablemente muchas familias podrán ver esas dinámicas que yo tengo con mis hermanas, entre ellos con sus hermanas, y así quiero explorar de verdad eso. Estupendo. Digo, has visto a mi familia, la mitad de ellos está en este corto. Han de hacer un show. Tú sabes, o sea, son personas que están dispuestas a ponerse frente a la cámara y son muchos de ellos introvertidos, pero por el amor que nos tenemos y lo intensos que somos, se ponen en posiciones incómodas.
Entonces las memorias que tengo con mi familia, las cosas que tengo con mi familia creo que valen la pena poder ponerlas en un lugar donde las pueda guardar para siempre. Oye, para terminar, quería un poquito de cultura panameña. ¿Sí? Uno, el nombre del sombrero que lleva tu padre del corto, el abuelo en la realidad, y me recuerda a una guayabera, que yo es que mi padre era cubano, aunque el acento yo resulta que sabes que yo el acento lo bajo, yo el acento lo hago de Madrid, pero no es una guayabera. No. ¿Y es de Panamá lo que llevas? Sí, esto es una camisilla, es el atuendo típico Vamos formal. a verla entera. El atuendo típico formal de los hombres panameños, y entonces lo que lleva mi abuelo es un sombrero pintado. Ajá, un sombrero pintado. Sí, entonces mi abuelo cada vez que él va a un evento formal o a la mesa o algo, él se pone una camisilla. Ajá, qué bueno. Sí. Pues gracias por habernos traído ese trozo de Panamá en Web. Gracias. Quedamos que para Netflix está disponible la serie para practicar, ¿no? Para Sí, dar el grito. sí, y un tutorial en YouTube probablemente, vamos a necesitarlos todos. Genial. Pues gracias, Fernando, y hasta la próxima. Gracias.